al verso 30, es la parábola conocida como la parábola de los talentos. Nosotros vamos a estar mirando en la 30 del capítulo 25, la parábola
Que no recibiste. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Si pensamos en la ropa que tenemos, en la casa, en los bienes materiales, todo lo recibimos. Y desde el momento que somos salvos entendemos que todo eso lo tenemos que usar como un medio para glorificar a Dios. Todo. En la iglesia, en el trabajo, en la casa, en el barrio, en la facultad. Todo para la gloria de Dios. Un comentario Mundo Hispano dice: se refiere a todas las bendiciones, habilidades, bienes y oportunidades que Dios nos ha otorgado, por los cuales ellos serán responsables de rendir cuentas. El término incluye, pero no se limita al concepto popular de alguna habilidad especial que uno tenga. Otro comentario dice: incluye habilidades intelectuales, físicas con las que nacemos y las que desarrollamos al madurar, incluye posesiones materiales que llegan legítimamente a nuestras manos. Esto incluye las muchas oportunidades que Dios nos da para servirle a Él y a nuestros prójimos. Así que podemos resumirlo de esta manera. ¿Qué es o qué son los talentos? Oportunidades de servicio a Dios. Todo lo que tenemos, usarlo como una oportunidad para servir a Dios. Con eso en mente, comenzamos. Vamos a dividir esta parábola en 3. Les doy el bosquejo de 14 al 15. Vamos a ver la asignación de los talentos. La asignación de los talentos. Verso 16 al verso 18, la actitud de los siervos. Y finalmente del 19 al 30, el ajuste de cuentas. La asignación de los talentos, 14 al 15, 16 al 18, la actitud de los siervos, y del 19 al 30 el ajuste de cuenta. Comencemos entonces, verso 14 y 15, asignación de talentos. Comienza el verso 14 diciendo: porque el reino de los cielos, Mateo habla del reino de los cielos, los otros evangelistas hablan del reino de Dios, y es la misma frase: reino de los cielos, reino de Dios. Mateo escribe a una audiencia judía, él es judío, y por respeto a los judíos que tenían el nombre de Dios en alto como debe ser, él trata de no herir su conciencia y entonces no habla del reino de Dios,
sino del reino de los cielos. Pero es lo mismo, reino de Dios, reino de los cielos. ¿Qué es? Es la esfera donde Dios reina, donde Dios gobierna. Eso es el reino de los cielos. Ahora podemos preguntarnos, ¿Dios nos reina en todos lados? Sí, Dios reina en todos lados. Él es soberano aún en el infierno. Él está reinando. Ahora, cuando hablamos donde el gobierno, la esfera donde Él gobierna, estamos hablando donde su señorío es reconocido. Cuando cantamos venga tu reino, estamos cantando también que su reino venga a corazones de personas. Personas que andan a la deriva, aunque soberanamente Dios tiene el control sobre ellas no reconocen a Dios. El día que se arrepienten y creen, ellos reconocen a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Están viviendo en la esfera del reino de Dios. De esa manera se usa la palabra reino de los cielos. Ahora comienza con la palabra porque. Porque. Y eso enlaza, une con la parábola anterior. Fíjense que está hablando del reino de los cielos. Tal vez hay alguna Biblia que no tenga la frase el reino de los cielos, puede ser, pero esa palabra porque enlaza con la parábola anterior. Y observen en el verso 1 que la parábola comienza diciendo, entonces el reino de los cielos, ¿ven? Está hablando del reino de los cielos, por lo tanto la que comienza en el verso 14, porque va a seguir hablando del reino de los cielos. Así que son dos parábolas que están hablando de lo mismo, de la venida de Cristo. Observen el verso 13, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad y orad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, dos parábolas están hablando de la venida de Cristo. La parábola que va del 1 al 13 nos habla de estar listos, de ser pacientes, de velar, aunque Cristo tarde. Está hablando de una actitud interna. Están viviendo las personas, pero a la expectativa de que Él viene. Internamente están pacientes. Ellos saben que Cristo viene. Aunque el mundo se viene abajo, ellos están esperando al Señor. Del 14 al 30 nos habla de estar listos, sirviendo con fidelidad. Sirviendo con fidelidad. Habla de una acción externa. Luego dice, porque el reino de los cielos es como, y esa palabra como nos hace ver que es una parábola. La parábola, ustedes saben, es una historia que el Señor cuenta para enseñar una verdad espiritual. No es real la historia, pero el Señor cuenta esa historia para enseñar una realidad espiritual. Entonces, el reino de los cielos es como un hombre que emprende viaje. Y en aquellos tiempos era muy común que la gente o que los amos de mucho dinero emprendiesen viajes. Y porque no había lo que hoy tenemos para trasladarnos y movernos, sus viajes eran largos e inciertos. Su regreso, aunque estaba planificado el regreso, era incierto. Se iba y no se sabía con exactitud cuándo iba a volver. Obviamente el amo sabía, pero los que quedaban no sabían con exactitud. Ese es el contexto. Ahora, nosotros sabemos que el Señor está dando esta parábola a días de ir a la cruz. Sabemos que Mateo escribe en el año 50, esto ya ocurrió. Todos sabemos que Cristo va a la cruz, muere por nuestros pecados en nuestro lugar. Toda la ira del Padre desciende sobre Él. Él es castigado por nuestros pecados, nuestra condena, Él la absorbe. Cuando termina de pagar todos nuestros pecados, Él dice, consumado es. La cuenta ha sido totalmente pagada. Es enterrado y el tercer día Él resucita. Está 40 días con sus discípulos. Y luego de 40 días, el Señor asciende. Y cuando el Señor asciende y los discípulos están mirando al Señor, dos ángeles los miran a los discípulos y le dicen, ¿qué están haciendo? Este Señor, así como se va, volverá. Volverá. El Señor se fue. Estamos en el año 2015. Todavía no volvió, pero va a volver.
sin lugar a dudas, va a volver. El reino de los cielos es como un hombre que emprende un viaje. Llamó a sus siervos y le encomendó sus bienes. La palabra siervo ahí es la palabra doulos, que ustedes conocen. Esclavos, bien, esclavos. Era común en aquella cultura, amo, esclavo. Así que el hombre se va de viaje. Confía sus bienes a sus siervos. Este hombre espera sin lugar a duda. Vamos a ver por el desarrollo, vamos a ver por la actitud que tienen los dos siervos fieles, que sin lugar a dudas este amo esperaba fidelidad, y va a subrayar la fidelidad. En el verso 15, observen, dice: a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro le dio 1. Ahora noten esta frase: a cada uno conforme a su capacidad. A uno 5, a otro 2, a otro 1, pero a cada uno conforme a su capacidad. ¿Por qué conforme a su capacidad? ¿O por qué tenían diferentes capacidades? Porque Dios mismo decidió que así sea. Porque nada trajimos, nada es nuestro, y aún las capacidades que tenemos son dadas por Dios. Dios le da las capacidades, los talentos, las oportunidades, todo para que le sirvan para su gloria. Así que este hombre que representa a Cristo reparte conforme a la capacidad de cada uno. Él conoce bien a cada uno de sus siervos, porque no le da ni más ni menos. Al que tiene la capacidad para 5 no le da 3. Al que tiene la capacidad para 1 talento no le da 2. A cada uno conforme a su capacidad. Cuando Él regrese, no habrá excusa. Nadie va a poder decir: no pude, era mucho. Porque repartió a cada uno conforme a su capacidad. Yo sé que cuando el Señor, o cuando yo tenga que rendir cuentas del Señor, no me va a pedir cuenta porque no usé mi voz para ser solista. Yo sé que no me va a pedir cuenta de eso. Sé que no tengo esa capacidad. Sé que no me va a pedir cuenta porque no toco instrumentos o porque no hablo 5 idiomas. Pero hay personas que sí tienen esa capacidad. De hecho, conozco personas que tienen la capacidad de hablar varios idiomas, de elevar un instrumento y ni lo conocemos y lo aprenden a tocar enseguida. Tienen esa capacidad. Hoy predicaba este texto y conocen a Nico, ustedes, el que dirige la alabanza. Yo decía: ¿por qué Nico no juega como Messi? ¿Porque no se entrena? ¿Porque nadie lo llevó a un club? ¿O porque no tienen la capacidad de jugar? Es obvio, ¿no? Es obvio. Entonces, el punto es que Dios te ha dado una capacidad conforme y oportunidades, y Él espera que vos, yo y que todos seamos fieles. Noten que uno recibió 5, 2 y 1. Nadie recibió 0. Todos recibieron al menos un talento. Veamos las actitudes de los siervos. Verso 16, verso 18. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Negoció y ganó otros 5 talentos. Asimismo, de la misma manera que el que tenía 5 talentos, el que recibió 2, ¿qué hizo? Lo mismo, negoció y ganó otros 2 talentos. Estos hombres fueron fieles, responsables, diligentes con lo que el Señor les confió. Acá el punto no es: uno recibió 5, ganó 5, el otro 2 y tuvo 2 más, el de 5 es mejor. El punto no es ese. El punto es la fidelidad de uno y la fidelidad de otro. Y eso es lo que el Señor va a aplaudir, por así decirlo, por subrayar y por enfatizar para que nosotros entendamos. Negociaron y ganaron, fueron fieles, fieles al Señor conforme a su capacidad. Ambos conforme a su capacidad recibida y a los talentos recibidos fueron fieles. Yo me ponía a pensar, ¿qué habrá motivado a estos siervos, ¿no? Que enseguida salieron y comenzaron a negociar?
Y me ponía a pensar y trataba de ayudarme, obviamente, con otros textos de la Biblia. Y me puse a pensar que tal vez la confianza de este amo, que representa a Cristo, confió en estos esclavos. El apóstol Pablo dice en Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, dice Pablo, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, y él seguramente pensaba lo que él era, este Señor me redimió y me confió el Evangelio para que vaya a los gentiles, para que funde iglesias. Dios lo capacitó para la obra misionera. Eso estaba en su mente y lo podemos ver en la vida de Pablo. Y eso impulsaba y movía su corazón. Tal vez estos hombres fueron diligentes por el conocimiento que tenían de que el hombre iba a volver y iban a tener que rendir cuentas. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:9, por eso ya sea que esté presente o ausente, lo que está diciendo es, si estoy en esta vida o estoy ausente de esta vida, yo tengo una ambición. Yo quiero agradar al Señor. Obviamente en el cielo le vamos a agradar, sin pecado. Pero él dice, así como yo voy a vivir en el cielo, quiero vivir acá en la tierra, de la misma manera. ¿Por qué, Pablo? Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que se hizo, sea bueno o sea malo. Pablo tenía en su mente el saber que un día iba a estar frente a su Señor y que iba a rendirle cuenta. Y eso lo motivaba al apóstol Pablo a tener una ambición, agradar al Señor, usar las oportunidades, servirle, no ser pasivo, trabajar para su gloria. Ambos, el que recibió 5 como el que recibió 2, lo caracterizó la fidelidad. La fidelidad. Un siervo genuino, un esclavo de Cristo, redimido por la sangre preciosa de Cristo, se caracteriza por ser fiel. No perfecto, pero se caracteriza por ser fiel. El amor de Cristo me constriñe, me empuja. No soy perfecto, pero acá está mi vida, presentada como sacrificio vivo, para que la uses, Señor, para tu honra y para tu gloria. Ahora observen el contraste con el que recibió 1, verso 18. La palabrita y pero, es un contraste, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Cavó y escondió. No negoció, no ganó, cavó y escondió. En Mateo 13:44 tenemos la parábola del tesoro escondido, del hombre que va al campo, encuentra un tesoro y lo esconde, vende todo para ganar el campo. El tesoro representa el Evangelio. O sea que cavar era algo que se hacía en aquel tiempo y se utilizaba para ahorrar. O sea que aparentemente este hombre cavó y tal vez quería ahorrarlo ahí, quedarlo, que se quede ahí. Ahora, ¿está mal ahorrar? No está mal. Pero el punto que el Señor quiere marcar y enseñar no es que está mal o bien ahorrar. Lo que está mostrando es que este hombre no fue fiel. Que este hombre se caracterizó por ser infiel. Se caracterizó por ser pasivo. Se caracterizó porque no hizo nada. Noten que lo único que hizo, cavó y escondió. No dice que como la parábola del hijo pródigo, que se fue y malgastó todo lo que tenía y vivió una vida que uno puede decir, wow, ese está súper perdido. No, pasivo, no hizo nada. No hizo nada este hombre. Caracterizó, es una característica de los incrédulos. Ser pasivos, no hacer nada. Tal vez están ahí y dicen, ¿por qué estás diciendo que este hombre es incrédulo? Fíjense dónde terminó este hombre, verso 30. Después lo vamos a volver a ese versículo, verso 30.
siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Eso es una descripción del infierno. Habitualmente el Señor hablaba en esos términos para hablar del infierno. Este hombre, creyente, confeso, profesante, como los otros, pero su actitud mostraba que no lo era, no hizo nada con las oportunidades y terminó en el infierno. Bueno, tremendo. Ahora, yo no estoy diciendo que la salvación es por obras. Sabemos eso, pero vamos a aclararlo. No estoy diciendo que la salvación es por ser fieles, por estar obrando. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la fidelidad es una marca de la salvación. Lo que estoy diciendo es que las obras es la marca de la salvación, no la base de la salvación. Alguien que es salvo no por obras, para que nadie se gloríe. Pero verso 10 de Efesios 2 dice, somos hechura suya, hablando de los salvos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí están las buenas obras, para servir al Señor, las oportunidades. Es una marca del creyente. Vayan a Mateo 7, dejando el dedo ahí en Mateo 25. Vamos a mirar Mateo 7. Sermón del Monte, terminando ya en el verso 16. El Señor dice así, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Y luego, lo que todos conocemos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, el que actúa, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Observen el capítulo 13 de Mateo también, por favor. Mateo 13, la parábola de la semilla o del sembrador, ustedes la conocen. 4 semillas son tiradas, representa la palabra de Dios. Caen 4 terrenos diferentes, que habla de los corazones donde la semilla cae. 3 de esos 4 no producen nada, son incrédulos, rechazan la palabra de Dios. Ahora observen verso 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Todos producen igual, pero todos producen. Todos producen. Hay fidelidad, hay frutos. Esa es la marca del creyente. Y eso es, en un sentido, lo que subraya esta parábola. Un falso creyente es inútil, infructífero, infiel, negligente, perezoso. Eso caracteriza a un falso creyente. Es inútil, tal vez está en la iglesia, pero es inútil, infructífero, infiel, negligente, perezoso. Observemos del verso 19 al verso 30 el ajuste de cuentas. Verso 19 al verso 30, ajuste de cuentas. Dice, verso 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Pasó mucho tiempo, mucho tiempo. Estamos en el 2015. Pasó y va a pasar, no sabemos cuándo, pero vino. Puede ser esta noche, puede ser la semana que viene. Vino. ¿Y qué hizo? Arregló cuentas. Comparar cuentas es la idea. Observen verso 20, verso 21, los fieles. Dice el verso 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos.
trae los 5 que recibió, trae los 5 de ganancia. Acá está, Señor. Acá está lo que me diste más lo que se produjo. Verso 21, observen, alabanza del Señor. Su Señor le dice: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Observen la alabanza, 2 palabritas que se repiten. 2 palabritas. Observen. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel. Está subrayando la fidelidad del siervo. Eso es lo que está subrayando. Realmente hay más responsabilidades, porque dice sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Vas a tener más responsabilidad, más servicio. ¿Dónde? En el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es un cuadro del cielo. Eso es un cuadro del cielo, gozo pleno, gozo perfecto. Dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Te imaginas? Sin pecado, sin tentaciones, lo que será el cielo, la presencia del Señor, sirviéndole al Señor con gozo pleno. Filipenses 1:23, el apóstol Pablo está preso y de la prisión por la causa de Cristo. Él escribe tantas cosas. Yo te he puesto el estrecho te ha premiado, pero sé que mejor es partir y estar con el Señor. Él disfrutaba de la vida. Él disfrutaba de la vida abundante del Señor, pero él sabía que lo mejor estaba por venir. Hebreos 12:2 dice Jesús, puesto los ojos, por el gozo puesto, delante de él, sufrió el oprobio. Ese gozo era la gloria del Señor. Él quería volver allí, estar con su Padre, gozo pleno. Y ahí es donde él ora en Juan 17 dice, donde yo estoy, quiero que ellos estén y que vean mi gloria. ¿Te imaginas cuando nosotros vemos la gloria del Señor en las páginas de las Escrituras? Nos llenamos de gozo. Imagínate ver la gloria del Señor en el cielo. Mateo 4:10 dice, el Señor tu Dios adorarás. En segundo lugar, a Él solo servirás. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Sin pecado. Vamos a estar alabando y adorando al Señor de manera perfecta, con gozo rebosante, y vamos a estar sirviendo al Señor de manera perfecta y con gozo rebosante. La prueba dice, los siervos entran en el gozo del Señor como sumergiéndose para siempre en el océano de la dicha inmensa y eterna que solo Dios puede proporcionar. Verso 22. Llegando también el que tenía 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Negoció y ganó. Verso 23. Su Señor le dijo exactamente lo mismo que al anterior. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, tal vez alguien está pensando y diciendo, este tenía 5 talentos, el otro tenía 2, ambos seguramente fueron fieles, trabajaron duramente. Yo me podría pensar en el apóstol Pablo, trabajó duramente, no fue fácil la vida de Pablo, ¿no? Y el Señor dice, sobre poco fuiste fiel. Y uno dice, ¿cómo poco? Dejó la vida el apóstol Pablo, el que tenía 5 y el que tenía 2. Pero el Señor está contrastando. Eso es poco con lo que habrá en el gozo de tu Señor. Es poco. Es poco. Disfrutamos, servimos, nos gozamos, nos emocionamos, pero no se compara con lo que va a ser estando en su gloria, adorando y sirviendo al Señor. Un creyente verdadero, hermano, se caracteriza por ser fiel.
Entonces, fuiste fiel, sos fiel en ese ministerio. Tal vez estás en la escuela dominical, tal vez estás discipulando a una persona, tal vez estás en el grupo de adolescentes y son 10, son 5. Estás dando un estudio bíblico, una reunión pasera. La pregunta que tiene que resonar en tu mente es: ¿estás siendo fiel con la oportunidad que el Señor te dio? Él te capacitó para hacerlo. Si tenés una familia, es un regalo de Dios. Esposo, esposa, el matrimonio está reflejando el Evangelio. Otros ven que amo a mi esposa como Cristo a la iglesia. Ven a la esposa que se somete como la iglesia a Cristo. Ven a mí un padre amoroso como Dios es conmigo para con mis hijos. Es un privilegio. Dinero, trabajo, bienes materiales, no solo el 10% es del Señor, o lo que ponemos en ofrenda, todo y más que el dinero. Somos fieles, lo estamos usando conforme a la capacidad. Estamos orando, pidiendo a Dios que nos ayude, que nos guíe. No todos tenemos las mismas capacidades, no todos, es obvio, pero todos tenemos que servir conforme a ellos. No todos tenemos las mismas capacidades, pero todos tenemos que servir conforme a la capacidad que Dios te dio. Observen el siervo infiel en el verso 24. Dice: llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me distinto y tuve miedo, y fui y escondí el talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Este hombre dijo lo que los otros no dijeron. Traducido, le está diciendo: yo sé que sos duro, yo sé que eres opresivo, yo sé que eres abusivo, yo sé que quieres trabajar o tomar ventaja de donde no trabajas. Y recuerden que está hablando y representando al Señor. Está distorsionando el carácter de este hombre bueno, que le confió sus bienes. Obviamente está haciendo una acusación falsa. Hendrickson, comentarista, dice en cuanto a estos versículos: cuando el siervo dice a su amo: ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste, está mintiendo. Este amo no es como Faraón, que sin dar paja a los israelitas exigía que hiciesen tantos ladrillos como ellos hacían antes. O como Roboam, que dijo: mi padre los castigó con azotes, pero yo los castigaré con escorpiones. Este amo, para asignar tareas misericordiosamente, había calculado la capacidad de cada uno, otra vez, a cada uno, conforme a su capacidad. Así que, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Devolvió el talento sin ganancia. Cero producción. No asumió su responsabilidad. Y su irresponsabilidad mostró que no tenía amor por su dueño, por su amo. No le interesó los negocios de su amo. No le interesó la obra de su amo. Fue infiel, inútil, otra vez infructífero. Justificó su pecado. Acusó a Dios, al Señor, y así hacen los incrédulos, acusan al Señor. Esta es una mente satánica. ¿Recuerdan allí en Génesis 3:5? Cuando la serpiente habla con Eva: aunque Dios os ha dicho, no moriréis, sino que Él sabe que si ustedes comen, van a ser como Él. Estaba diciendo: Dios es malo, Dios es egoísta. Estaba distorsionando el carácter de Dios. La culpa es tuya, le estaba diciendo este siervo. ¿Sabes? Tuve miedo, tuve temor. Ahora, observen lo que el Señor le dice. El Señor usa las excusas de este hombre para acusar al siervo de malo, de negligente y de perezoso. Dice el verso
16. Pero su Señor respondió y le dijo: siervo malo, perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto el dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Este hombre, el amo, me está diciendo: tenés razón con lo que me dijiste de mí. Está diciendo: si vos tenés esos pensamientos, si vos tenés ese concepto de mí, eso mismo te condena, porque si vos pensás que soy malo y todo lo que dijiste, hubieses ido al banco para que haya intereses, y yo no soy malo y no te haga nada. Sus mismas palabras lo condenaron. En otras palabras, no hubo excusa que valga. No hubo excusa que valga. Verso 28, por tanto, quitarle el talento y dárselo a quién? Al que tiene 10 talentos. ¿Por qué? Porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Es un principio que se repite en la Biblia. Y en cuanto a estos Hendricks dice: toda bendición es una garantía de mayores bendiciones. Y coloca así Juan 1:16, que dice: de su plenitud hemos recibido, y gracia sobre gracia, siempre hay gracia y más gracia. Es una bendición. Recibimos al Señor y la gracia fluye, y siempre hay más gracia, y siempre hay más gracia, como un mar que siempre vamos profundizando y que nunca se
es interesante. El Señor, noten que el Señor no dijo que el que tuvo 5 talentos fue negligente, sino que tuvo 1. Porque tal vez si el Señor decía el que tuvo 5 fue el que cavó, todos diríamos, mira vos, 5 talentos y no los usó, si yo tuviese, haría esto o aquello. Pero el que tenía 1, menos que todo, creo que todos entramos ahí, ¿no? Nadie es un guau. Nadie tiene excusas. Recordemos, a todos se nos ha confiado al menos un talento. A todos. Todos los que estamos acá mostramos el verdadero amor a Dios por lo que hacemos con el tesoro o con el talento, recibido. Todos mostramos nuestro amor al Señor con lo que hacemos con el talento recibido. Todos rendiremos cuenta por lo que se nos confió. 1 Corintios 3:8. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, dice Pablo, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Todos en la iglesia seremos retribuidos conforme a lo que hicimos. 1 Corintios 4:5. Por tanto, no juguéis nada antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte del Señor. Si no sos un creyente genuino, te vas a caracterizar por infidelidad, pereza, negligencia, desinterés en los negocios del Señor, no del pastor, no de algún líder del Señor. Estás viviendo para ti mismo egocéntricamente. Eso es una evidencia de que no te has negado a ti mismo. No estarás viviendo para el Señor. Vas a tener un concepto errado del Señor. Probablemente vas a estar ahí pasivo, no haciendo nada y diciendo, yo hice una oración, el Señor me salvará. Él sabe que yo soy salvo. Concepto errado que no se ajusta a las Escrituras. Pero sabes que todas esas excusas de autojustificación no tendrán ningún valor y terminarás en el infierno. Si no eres un creyente genuino, debes arrepentirte y creer en Jesucristo. Debes arrepentirte de tus pecados y confiar en aquel que dejó el cielo, que su mano Dios se hizo hombre para cargar tus pecados, para morir en tu lugar. Resucitó, está vivo, consiguió justicia. Esa justicia se aplica a tu vida, Él te declara justo, Él te da vida espiritual. Cuando te arrepentís y crees en lo que Él hizo. Tenemos que examinarnos. Todos, creo que esta palabra nos ayuda a examinarnos. Pablo dijo, examínense para ver y pruébense si están en la fe. Es una palabra que nos exhorta y nos anima a ver si somos genuinos o no. Es una palabra que nos anima a si somos genuinos, a seguir siendo fieles, como el de 5, como el de 2. Yo quiero ser como ellos, quiero aprovechar al máximo. Fue una bendición para mí estudiar esto y ajustar mi vida. Nos anima también, si somos genuinos, a decir, wow, el Señor me dio oportunidades y no la estoy usando como debiera. Perdón, Señor, me arrepiento, dame fuerzas, ahí voy. No estoy usando como Israel introducía las oportunidades de hablar con personas. Estoy desaprovechando. Perdón, Señor, me está dando el privilegio. No lo estoy haciendo. Y también nos anima a arrepentirnos y creer en Jesús si no somos del Señor. Si no somos del Señor. Esta es una palabra entonces que subraya la fidelidad como característica de los que son creyentes verdaderos y la infidelidad como característica de los creyentes falsos. Unos son fieles